De la misma forma, voy a decir que lo traduzca al español. El título y después el resumen. Quiero estar segura de la lectura de este artículo. A ver, un nuevo proceso integrado para la producción de GNL basado en el refrigerante mixto simple, análisis energético, exergético, ambiental y económico. En este estudio se propone un nuevo método para la producción de GNL basado en el proceso de refrigerante mixto simple, SMR por sus siglas en inglés. En el proceso propuesto se añade un ciclo orgánico de Rankine al proceso SMR convencional y el gas de ebullición BOG se utiliza como refrigerante en el intercambiador de calor principal. El software Aspen-HYSYS, que emplea la ecuación de estado de Penn-Robinson, se utiliza para simular tanto el proceso SMR como el SMR-ORC. Se comparan el consumo específico de energía, la eficiencia exergética total y las emisiones de dióxido de carbono del método propuesto con las del proceso SMR convencional. Finalmente se realizó una evaluación económica de ambos procesos. Los resultados de la simulación mostraron que en el proceso convencional la eficiencia exergética total y el consumo específico de energía son del 34% y 647 kWh por tonelada respectivamente, mientras que en el proceso propuesto la eficiencia exergética total alcanza el 39% y el consumo de energía se reduce a 472 kWh por toneladas. Además, la evaluación ambiental de las emisiones de dióxido de carbono derivadas de la producción de la energía eléctrica requerida por las bombas y compresores mostró que el proceso propuesto emite 28.51% menos dióxido de carbono que el método SMR convencional. La introducción. Siempre me ha gustado la introducción. Y culmina aquí. A ver. Head exchanger. Ya está bien. Solo hay 17 páginas. Simulación. Averiguaciones. Ya, introducción. El consumo de energía ha aumentado a nivel mundial en las últimas décadas como resultado del rápido crecimiento industrial, el aumento de la población y la mejora del nivel de vida, lo cual ha tenido una influencia negativa en las economías de muchos países. El gas natural es una de las fuentes de energía más importantes del mundo y su consumo ha crecido significativamente en los últimos años. El gas natural es una mezcla de metano, etano, propano, butano y otros gases. Sin embargo, el metano con fracciones volumétricas superiores al 80% y un punto de ebullición de 111,15 Kelvin es su componente principal. En comparación con otros combustibles fósiles, el gas natural produce menos gases de efecto invernadero y es reconocido como una fuente de energía de combustión limpia. El gas natural puede convertirse en GNL cuando su temperatura desciende por debajo de 112 Kelvin a presión atmosférica. Las dos principales técnicas de transporte del gas natural desde los puntos de producción hasta los consumos son las tuberías y el GNL. El objetivo de la licuefacción del gas natural es lograr una reducción significativa de su volumen, disminuyendo tanto el tamaño como los costos de almacenamiento y transporte. El GNL ocupa alrededor de 600 veces menos volumen que el gas natural en estado gaseoso. El proceso de licuefacción requiere compresión y o enfriamiento del gas natural mediante diversos procedimientos criogénicos disponibles. Es un proceso altamente intensivo en energía, ya que consume aproximadamente el 4% del contenido energético total del gas de alimentación. Por tanto, cualquier mejora en la eficiencia energética en los procesos de GNL
puede reducir drásticamente los costos operativos. Según la Agencia Internacional de Energía, el comercio mundial de GNL alcanzará más de 500.000 millones de metros cúbicos en 2023 debido al crecimiento de la demanda energética en las economías asiáticas en desarrollo. Como resultado, se han realizado numerosos estudios para mejorar los procesos de GNL, enfocándose especialmente en el aumento de la eficiencia energética. Las técnicas de licuefacción suelen clasificarse según el tipo de refrigerante y el número de ciclos de refrigeración, pudiendo dividirse en métodos de cascada, de refrigerante mixto o de expansión. Entre los procesos de licuefacción de gas natural, uno de los más efectivos y ampliamente utilizados es el basado en refrigerante mixto. En estos procesos se emplean comúnmente hidrocarburos ligeros como etano y propano y nitrógeno. Seleccionar los componentes y composiciones adecuadas del refrigerante mixto permite una mejor correspondencia de temperaturas con las curvas de enfriamiento y licuefacción del gas natural que ocurren en la caja fría cold box de las plantas de GNL, lo que se traduce en mayores eficiencias termodinámicas y por ende menor consumo de energía. Desde la década de 1960 se han desarrollado varios tipos de procesos de licuefacción basados en MR, como el C3MR, DMR y el SMR. El proceso SMR es especialmente adecuado para la producción de GNL en alta mar, offshore, debido a su construcción física simple, bajo consumo energético y a que requiere menos espacio en cubierta para la instalación de equipos. Además utiliza solo un ciclo de refrigeración, lo que lo hace más fácil de operar y controlar que otros procesos basados en MR. Por ello, la selección de los componentes y fracciones adecuadas del MR es fundamental para garantizar una alta eficiencia del proceso. Investigaciones recientes se han enfocado en mejorar la eficiencia del proceso SMR. Asimismo, las plantas de GNL a pequeña escala también se benefician del SMR por su estructura sencilla, menor cantidad de equipos y buenas eficiencias energéticas. Lim y otros estudiaron el efecto del uso del gas de purga del separador sobre el ahorro energético en plantas de GNL. Mediante simulación de los procesos SMR, C3MR y expansor de nitrógeno simple, demostraron que el método propuesto puede reducir significativamente el caudal de refrigerante y el trabajo específico. Moy y otros optimizaron un proceso SMR utilizando un algoritmo genético, demostrando que el trabajo total del proceso tiene una dependencia lineal con los componentes del SMR. Los resultados mostraron que al aumentar la temperatura ambiente se requiere incrementar la proporción de metano y etano y disminuir la de nitrógeno, propano y N-butano para minimizar el trabajo total. Jin y otros minimizaron el trabajo total de varios procesos de GNL, incluidos el expansor de nitrógeno, el SMR y el DMR, utilizando Aspen-Hayes y un algoritmo genético, encontrando que el SMR es el más adecuado para unidades offshore con periodos cortos de operación. Kang y otros optimizaron el consumo específico de energía en procesos de expansión simple y doble de nitrógeno, mediante un algoritmo inspirado en el conocimiento. Los valores obtenidos fueron 0,7449 kilowatts por kilogramo de GNL para el expansor simple y 0,5007 kilowatt hora por kilogramo de GNL para el expansor doble. Wu y Yu propusieron un nuevo proceso de licuefacción con intercambiadores de calor de placas soldadas, basado en una modificación del SMR. He y otros presentaron resultados cuantitativos de su versión MSMR combinada con PNS, analizando consumo específico de energía, eficiencia energética, economía tecnológica y flexibilidad operativa en plantas móviles de pequeña escala. Nguyen y otros compararon el consumo específico de energía de los procesos SMR, expansión simple de nitrógeno y expansión doble de nitrógeno en plantas pequeñas, evaluando además el efecto de distintas composiciones de alimentación. Kyung y Lee propusieron un nuevo refrigerante mixto basado en hidrofluorolefina para licuefacción de gas natural, afirmando que era ecológico, sin potencial de agotamiento de ozono y con bajo potencial de calentamiento global.
Más adelante, Kuhn y otros reemplazaron la válvula Joule-Thomson por turbinas hidráulicas criogénicas, logrando ahorros energéticos del 16,5% e incrementando el 11% en la eficiencia exergética respecto al SMR convencional. No obstante, su aplicación se limita a la expansión de gases y no es adecuada para flujos bifásicos en ciclos con refrigerantes mixtos. Riemann y otros propusieron un método sistemático que incluye identificar potenciales de mejora en el SMR, optimizar la operación y revelar el potencial adicional de eficiencia del proceso optimizado. En otro trabajo, Riemann y otros propusieron una técnica de optimización denominada Haya para reducir los costos operativos de los procesos SMR y expansor doble de nitrógeno. Hume y otros aplicaron la técnica VCO para mejorar el consumo energético en el SMR, alcanzando un consumo de 0,369 kW por kilogramo GNL. Trasviña y otros demostraron que modificaciones del ciclo SMR pueden reducir notablemente el trabajo del eje requerido. Su ciclo propuesto basado en el Cryo-Man SMR minimizó el trabajo mediante algoritmos genéticos y optimización no lineal. Dado que existe una gran diferencia de temperatura entre el GNL y el ambiente, algunos investigadores han aprovechado esta diferencia para generar energía eléctrica mediante ciclos termodinámicos apropiados. Uno de los ciclos más utilizados es el ciclo orgánico de Rankine. Debido a las bajas temperaturas criogénicas del proceso de licuefacción, el GNL puede emplearse como un sumidero de calor ideal para el ORC. Este ciclo difiere del ciclo de vapor Rankine tradicional, en que utiliza un fluido orgánico como hidrocarburos o refrigerantes en lugar de agua y consume menos potencia que el ciclo Brayton. Astolfi y otros demostraron que el uso de un ORC durante la regasificación del GNL puede generar electricidad, aumentar la eficiencia del proceso, reducir emisiones contaminantes y disminuir los costos operativos. Sue y otros propusieron un ciclo ORC de 2 etapas, basado en la recuperación de calor de los gases de combustión y la exergía criogénica de GNL. He y otros desarrollaron un sistema criogénico ORC para producir energía, aprovechando la energía fría de GNL, estudiando el efecto del fluido de trabajo, la temperatura mínima de aproximación, la temperatura del agua de mar y la vaporización del GNL. Los resultados mostraron que una mezcla de 30% R1270 y 70% de etano a 4000 kPa ofrece el mejor desempeño. Bao usando Aspen HYSYS investigaron 7 ciclos distintos de generación de energía para la recuperación de energía fría en un proceso NGL con propano como refrigerante. Para la recuperación de energía fría en un proceso NGL con propano como refrigerante. Concluyeron que el ciclo combinado expansión directa más ORC es el sistema más eficiente. Pan y otros propusieron un nuevo sistema integrado en cascada para aprovechar la energía fría del GNL, que incorpora los sistemas CWC, LHS y ORC. Como puede observarse, se han realizado grandes esfuerzos para mejorar el desempeño de los procesos de licuefacción de gas natural. En este trabajo, con el fin de mejorar el consumo energético, aumentar la eficiencia exergética, reducir las emisiones de CO2 y disminuir el consumo de refrigerante mixto, se propone un proceso basado en el SMR, en el que se incorpora un ciclo orgánico de Rankine para generar energía mediante una turbina y el gas de salida del separador se utiliza como fluido refrigerante en el intercambiador de calor principal. Ya. Eh, aquí. Mm, y en 2.2 también. Así.
y el 2.3. Ya, desde acá. 2. Simulación del proceso propuesto. 2.1 Descripción del proceso. La figura 1 muestra la estructura del proceso convencional SMR. Como se observa, el gas natural transfiere su calor al refrigerante mixto en el intercambiador de calor principal e ingresa a la válvula de expansión en estado líquido a una presión de 6.000 kPa. Después de la caída de presión en la válvula de expansión y del intercambio de calor en el intercambiador principal, el refrigerante mixto entra al compresor en fase vapor para compensar la pérdida de presión causada por la expansión. Tras pasar por la válvula de expansión, el flujo de gas natural entra al separador en dos fases, donde se separan las fases líquida y vapor. La fase líquida constituye el producto GNL, mientras que la fase vapor corresponde al VOG, gas de ebullición. Ya. La figura 2 muestra la estructura del proceso propuesto, que incorpora dos modificaciones principales en el ciclo SMR. El flujo de Vogt se utiliza como refrigerante en el intercambiador de calor principal. Se añade un ciclo orgánico de Rankine al ciclo SMR convencional para recuperar el calor liberado en la descarga del compresor y utilizarlo en una turbina para generar energía. En el ORC, el fluido de trabajo se evapora a condiciones isobáricas en el intercambiador de calor E100 a una temperatura de 138.8 grados Celsius y se genera potencia mediante su expansión en la turbina. Luego el fluido de trabajo se licúa a presión constante en el condensador y el líquido resultante se bombea nuevamente al evaporador. Dado que en el intercambiador E100 solo ocurre una refrigeración parcial del refrigerante mixto, Dado que en el intercambiador E100 solo ocurre una refrigeración parcial del refrigerante mixto, la corriente de salida del intercambiador requiere un enfriamiento adicional. El ciclo ORC permite reducir el consumo energético y las emisiones indirectas de CO2 mediante la recuperación de calor residual y la generación de electricidad. La tabla 1 presenta la composición y condiciones de operación del gas natural y del refrigerante mixto empleados en las simulaciones. 2.2 Software y ecuación de estado. En este estudio se utilizó el software Aspen HYSYS para simular el proceso de GNL. Se aplicó la ecuación de estado de Penrobinson como paquete termodinámico para calcular el equilibrio de fases de la mezcla y sus propiedades termodinámicas. El uso de Aspen HYSYS junto con la ecuación de Penrobinson ha sido ampliamente reportado en la literatura por numerosos investigadores para la simulación de procesos de licuefacción de gas natural. Información sobre los parámetros clave utilizados en la simulación. Las figuras 1-2 muestran los esquemas de simulación en estado estacionario del proceso SMR convencional y del proceso propuesto respectivamente. Para simular el proceso propuesto con el ciclo ORC, se utilizó isobutano como fluido de trabajo. De acuerdo con el estudio de Darvish y otros, que analizó los efectos de 9 fluidos de trabajo, el R134A y butano R227, R254, R123, tolueno y pentano R600 en el pentano, sobre la potencia generada, la exergía y la eficiencia energética del ORC, el isobutano fue seleccionado por ofrecer mayor potencia de salida y eficiencia exergética en comparación con los demás fluidos. La tabla 2 muestra las propiedades físicas del fluido de trabajo utilizado en el ORC. Estas propiedades se emplean para definir los rangos de presión y temperatura del fluido en los análisis de sensibilidad. Los parámetros clave y supuestos utilizados en la simulación se presentan en la tabla 3 y asimismo, las tablas 4 y 5 describen las condiciones de operación del proceso SMR convencional y del proceso modificado propuesto, respectivamente. Estas condiciones fueron seleccionadas con base en estudios previos.
análisis del proceso. Debería poner, esto es así, ¿no? Entre, sí. Análisis de exergía. Esto lo voy a copiar esto. Voy a copiar esto. Y también voy a copiar esto de acá. Ya está ahí. Ya. A ver. Imágenes para que te puedas, guiar con las fórmulas agregadas al artículo. Y voy a poner esta imagen y esta imagen. La parte ambiental ya después. Parte técnico-económica. Tablas. Vamos a ver referencias. Ah, desde acá empieza. Ya lo vi, ya lo vi. No lo había visto. ¿Dónde me quedé? Acá, ¿no? Y me quedé. Ya. Análisis del proceso. Consumo específico de energía. El consumo específico de energía es un indicador ampliamente conocido y utilizado para evaluar el proceso de licuefacción en una planta de GNL de carga base. Dado que los costos de capital de la planta de GNL a pequeña escala, especialmente las plantas móviles de GNL, son reducidos, la proporción de los costos operativos con respecto al costo total resulta más alta durante su vida útil en comparación con las plantas de carga base. Por esta razón, optimizar el proceso de licuefacción para alcanzar el menor consumo específico de energía posible es de gran importancia. El consumo específico de energía se define como la relación entre el consumo total de energía y el caudal másico del GNL producido expresado como esta ecuación. Esto es el consumo total de energía del proceso y esto es el caudal másico del GNL. En el caso del proceso propuesto, dado que se genera energía mediante la turbina K101, la potencia generada debe deducirse del consumo total de energía correspondiente al compresor K100 y la bomba P100. Análisis de exergía. La exergía es la cantidad máxima de trabajo útil que un sistema puede proporcionar al alcanzar el equilibrio con el ambiente. El análisis de exergía es un análisis termodinámico basado en la segunda ley de la termodinámica, utilizado para evaluar el desempeño de sistemas y procesos térmicos. En este estudio se calcularon la destrucción de exergía y la eficiencia exergética total, tanto del proceso SMR convencional como del proceso propuesto, considerando el desempeño termodinámico de los equipos y del proceso global. La tasa de exergía de un proceso consta de 4 componentes: exergía física, exergía química, exergía potencial y exergía cinética.
Las exergías potencial y cinéticas son mínimas y por tanto se ignoran en la mayoría de los casos. Además, debido a la ausencia de reacciones químicas, en este estudio solo se considera la exergía física, que se calcula mediante la siguiente ecuación, donde H y S son la entalpía y entropía específicas respectivamente. Los subíndices cero representan las condiciones del entorno de referencia a 25 grados Celsius y 101,325 kPa. La eficiencia exergética global del proceso se obtiene mediante esta fórmula, donde E de total es la exergía total destruida, que representa la suma de la destrucción de exergía de cada componente. W total, used, es la potencia total consumida y ENG es la exergía del gas natural de alimentación. En el proceso SMR convencional, el consumo total de potencia se asocia únicamente al compresor K100. En cambio, en el proceso propuesto, el consumo total incluye tanto la energía del compresor K100 como la de la bomba P100, descontando la energía generada por la turbina K101. Bueno, la tabla 6, que son ecuaciones de destrucción y eficiencia exergética de los equipos utilizados en el proceso convencional y en el propuesto. Ya, ahora esto, esto, esto. Bueno, esto son letras, ¿no? Así que normal. Y las dos distribuciones en la siguiente. Voy a poner esto, esto, y bueno, esto, pues, ¿no? Para que seguir. Interesante, la verdad. Evaluación ambiental. Para evaluar el impacto ambiental en los ciclos de producción de electricidad, como el ciclo orgánico de Rankine o RC, es necesario estimar las emisiones de dióxido de carbono por unidad de electricidad producida. Las emisiones de CO2 pueden clasificarse en dos tipos, directas e indirectas. La emisión directa se refiere a la liberación de dióxido de carbono proveniente de los gases de combustión, lo cual se conoce como el método directo. La emisión indirecta está asociada a la producción de vapor, energía térmica y a la generación eléctrica necesarias para abastecer a los ciclos térmicos y equipos, y se conoce como el método indirecto. El balance molar neto de dióxido de carbono puede obtenerse mediante la siguiente ecuación. Esto será flugas indirecto, alimentación. A ver, las estimaciones de emisión de CO2 muestran que la cantidad de dióxido de carbono emitida por la producción de vapor, energía térmica y la generación eléctrica es de 205.3 libras de CO2 por millones de BTU y 0.596 toneladas de CO2 por megawatt hora respectivamente. La emisión total de dióxido de carbono, que incluye tanto emisiones directas como indirectas, ha sido evaluada para los procesos SMR convencional y propuesto. En ambos casos la emisión directa es nula, ya que no existen gases de combustión asociados. Las emisiones indirectas corresponden a la energía consumida por el compresor K100 y la bomba P100, que requieren electricidad para su funcionamiento. Por tanto, en este estudio el impacto ambiental del proceso se atribuye exclusivamente al consumo eléctrico y térmico sin emisión directa de gases contaminantes. Análisis técnico-económico. Tecnoeconómico. El rediseño de procesos químicos puede afectar tanto la eficiencia energética como la productividad unitaria. Sin embargo, estos
cambios pueden tener efectos positivos o negativos sobre la viabilidad económica del proceso. Por ello, es fundamental analizar los aspectos económicos de los procesos diseñados. En este estudio se utilizó el método factorial para calcular el costo total de capital de los procesos SMR convencional y propuesto. Este método se basa en relaciones de costo-factores aplicadas al costo de los equipos principales entregados, según las correlaciones introducidas por Peters, Sinot y Smith. El costo de inversión FCI se obtiene sumando los costos de instalación, tuberías, instrumentación, control, servicios eléctricos, edificios, preparación del sitio y otros. Tabla 7. Factores de relación para estimar la inversión de capital en función del costo del equipo entregado. Ítem y el factor de relación. Esta, ¿no? Costo del equipo entregado, monto del equipo, tuberías, instrumentación y control eléctrico, servicios auxiliares, instalaciones externas, edificaciones, preparación del sitio, costo directo, diseño, ingeniería de construcción, contingencias, costo indirecto, la inversión fija de capital, capital de trabajo, costo total de capital. De acuerdo con el método descrito por Sinot y Towler, no sé, el costo de cada equipo comprado puede estimarse mediante la siguiente ecuación, donde C, costo del equipo comprado, base costa del Golfo de Estados Unidos, enero de 2007. Ahí B, constantes de costo, S, parámetro de tamaño del equipo y N, exponente característico para cada tipo de equipo. Para actualizar el costo del equipo desde 2007 hasta 2021 se utiliza el índice de costo CEPSI mediante la relación costo en 2021, costo en 2007 y por CEPSI 2021 sobre CEPSI 2007. CEPSI 2007 509.7 y 2021 708. El TAC, Total Analyzed Cost, es un método para convertir el costo de capital en un costo anual equivalente, ACC, comparando la inversión total en dólares actuales con las fuentes futuras de ingreso. El TAC, también llamado TCOP, se calcula mediante TAC costos operativos más el ACCR, que es el coeficiente anual de costo de capital, por el costo total de capital. Los costos operativos totales incluyen costos anuales de materias primas, costos anuales de servicios, agua, electricidad, vapor, etc., costos de mano de obra, mantenimiento, impuestos y seguros. Muy bien, ahora los resultados. Quiero saber si en OBS hay una posibilidad de poner un botón, cosa que pongo pausa, porque regresar nuevamente al OBS como que es un poco molestoso. Pongo un botón, pausa, cosa que lo vuelvo a reanudar cuando ya esté traducido. ¿Qué opinan de mi idea? Aquí, puras tablas. Está acá. Stream. Aquí. Y aquí. Ah, no, ahí son varios todavía, ¿no? Ya. Entonces, para que se entienda mejor, desde acá, ¿no? Voy a mandar esta imagen. Esto. Voy a mandar esta imagen. Esta imagen. Que ya no es necesaria. Y hasta
acá, no sé si lo esté citando, pero por si acaso, para que se guíe. Ya está. Ahí, resultados y discusiones. Resultado, consumo energético específico. Se está demorando. Resultados y discusiones. Resultados del consumo específico de energía. En este estudio, el parámetro SEC se calculó tanto para el proceso SMR convencional como para el proceso propuesto. En la tabla 8 se comparan los valores de este parámetro con los reportados en la literatura para el proceso SMR. Según la simulación realizada para el proceso SMR convencional, el consumo energético del compresor K100 fue de 1526,376 kWh por día, teniendo en cuenta que el flujo de salida de GNL del ciclo de refrigeración es de 2.359 toneladas por día. El parámetro SEC se calculó como 647 kWh por tonelada. Para el proceso propuesto, el consumo de energía del compresor fue de 1.238.309 kWh por día, mientras que el consumo de energía de la bomba del ciclo ORC fue de 8.253 kWh por día. Sin embargo, la turbina K101 genera una potencia de 155.310 kWh por día, por lo que el consumo neto de energía del sistema se reduce a 1.091.252 kWh por día. Dado que el flujo de producción de GNL en el proceso propuesto es de 2.311 toneladas por día, el valor del parámetro CEP obtenido es de 472 kWh por tonelada. Esto representa una reducción del 27% en el consumo específico de energía respecto al proceso SMR convencional. Este resultado demuestra que el uso del gas de ebullición como fluido refrigerante y la recuperación de calor residual en el ciclo ORC permiten mejorar significativamente la eficiencia energética del sistema. En la tabla 8 hay una comparación del consumo específico de energía SEC en diferentes estudios. Wow. Otra cosa con este artículo. Y el presente estudio, 472. Wow. Ya. De acuerdo con los valores obtenidos para el parámetro SEC, puede afirmarse que el proceso propuesto mediante el uso del BOG como fuente de enfriamiento y la generación de energía con recuperación de calor residual en el ORC logró disminuir el consumo energético específico en 27% respecto al proceso SMR convencional. La tabla 8 también muestra que el valor obtenido en este trabajo se encuentra dentro del rango de los estudios previos con una mejora promedio entre 5.8% y 51%, atribuida principalmente al uso del flujo BOG en el intercambiador de calor principal y a la recuperación de energía térmica en el ciclo ORC. 4.2 Resultados de la evaluación exergética. La exergía física de cada corriente del proceso fue calculada tanto para el sistema SMR convencional como para el proceso propuesto, cuyos resultados se presentan en la tabla 9. Para determinar la destrucción de exergía de los equipos y la eficiencia exergética total del proceso de licuefacción, se calculó la tasa de exergía de cada corriente junto con sus condiciones de operación. Los resultados del cálculo de destrucción de exergía de cada equipo se muestran en la tabla 10 y en la figura 3
presenta la comparación gráficas entre ambos procesos. Los resultados indican que el diseño propuesto presenta una destrucción total de exergía de 39.976 kilowatts, lo que representa una reducción del 27.7% en comparación con el proceso SMR convencional. Según la tabla 10, tanto en el proceso convencional como en el propuesto, el intercambiador de calor principal MHE, MHH, es el componente con mayor destrucción de exergía. No obstante, en el diseño propuesto esta cantidad se reduce en un 19%. ¿Sí? ¿De verdad? Ah, sí. Los resultados demuestran que la incorporación del ciclo ORC y el uso del flujo Vogt también contribuyen a disminuir la destrucción de exergía en el compresor K100 y en el enfriador, con reducciones del 20 y 99.8% respectivamente. La eficiencia exergética global fue de 0.34 para el proceso SMR convencional y de 0.39 para el proceso propuesto, evidenciando una mejora del 14.7% en la eficiencia total del sistema. Tabla 9, que es esta. Bueno, esto es resultados de exergía para los flujos de proceso SMR convencional y del proceso propuesto. La tabla 10, destrucción de exergía para los procesos SMR convencional y propuesto. Y la figura 3, comparación de la destrucción de exergía por equipo. Las barras azules representan el proceso propuesto y las rojas el SMR convencional. Se observa que el diseño propuesto reduce la destrucción de exergía en la mayoría de los equipos, especialmente en el intercambiador principal, el compresor y el enfriador, debido al aprovechamiento de energía en el ciclo ORC y el uso del gas BOG como fluido refrigerante auxiliar. Bacán. Y aquí, esto de acá. Ya el 4.5, después, quisiera tomarle como una captura así. Por si acaso necesite algo. Total operating cost for conventional. Aquí también. Ahí. Método convencional y el método propuesto. Y está. Y esto de acá. Ese 4.5 aún no. Ya. Resultados de la evaluación ambiental. Dado que el único servicio auxiliar utilizado en ambos procesos es la electricidad, puede afirmarse que las emisiones totales de dióxido de carbono, tanto para el proceso SMR convencional como para el proceso propuesto, corresponden únicamente a emisiones indirectas, derivadas de la cantidad de energía eléctrica consumida. Considerando estos valores y los resultados de simulación del consumo energético en el compresor K100 y la bomba P100, se puede calcular la cantidad total de emisiones de CO2 para ambos casos de licuefacción de GNL. Los resultados de simulación indican que en el proceso SMR convencional el consumo eléctrico del compresor K100 es de 1526 megawatts hora por día.
mientras que en el proceso propuesto el consumo total equivale a 1091 megawatts hora por día. Por lo tanto, las emisiones de CO2 en el proceso SMR convencional y en el proceso propuesto son de 37.895,67 toneladas por hora y 97.092 toneladas por hora respectivamente. Esto representa una reducción del 28.51% de las emisiones totales del dióxido de carbono para el nuevo diseño propuesto. Sí, mira, quedó bien. Resultados del análisis económico. Los costos de inversión de equipos principales fueron calculados tanto para el proceso SMR convencional como para el SMR propuesto y se presentan en las tablas 11 y 12 respectivamente. Tabla 11, lista de costos de compra de los equipos principales del proceso SMR convencional indexados a 2021. Tipo de equipo: compresor, intercambiador, enfriador, recipiente de presión, los códigos y los costos. Costo total. Tabla 12, lista de costos de compra de los equipos principales del proceso SMR propuesto, indexados a 2021. 21.22. Ya. Tabla 13, estimación del costo de capital, del costo total de capital para los procesos SMR convencional y propuesto. Este es el propuesto. Bueno. Dice, como puede observarse, el costo total del capital del proceso propuesto es solo 1.6% mayor que el del proceso SMR convencional. Esto permite concluir que ambos procesos son económicamente comparables en términos de inversión total. A continuación se valoran los costos operativos anuales totales para ambos procesos, presentados en las tablas 14 y 15. Cabe destacar que en estas tablas el software APA consideró etileno y freón 12 como refrigerantes auxiliares de las unidades de servicio. Sin embargo, esta diferencia no afecta al análisis comparativo final. Tabla 14, costo operativo anual total del proceso SMR convencional. Aquí. Costo por año y la unidad. Y el costo operativo anual total del proceso SMR propuesto por año, unidad. Figura 4. Costo anual total de los procesos SMR convencional y propuesto. La figura 4 muestra la comparación del TAC, costo anual total, para ambos procesos, considerando una operación anual de 8.000 horas. A pesar de que el proceso propuesto presenta un mayor costo de capital fijo, se observa que posee menores costos operativos anuales, lo que equilibra económicamente ambos esquemas. Para la comparación económica, se asumió una tasa de interés del 15%, una vida útil de planta de 10 años y un ACCR igual a 0.199, coeficiente anual de costo de capital. Los resultados muestran un TAC del proceso SMR convencional de 93.59, ¿qué es esto? Miles de dólares. Y esto también. La diferencia es solo de 0.24, 240.000 dólares, atribuible al incremento en la inversión fija, no a los costos de operación. En conjunto, el proceso SMR propuesto demuestra mayor eficiencia energética, menor destrucción energética, reducción de emisiones de CO2 y costos económicos equivalentes al proceso convencional. Por lo tanto, se concluye que el proceso propuesto es técnica, energética y ambientalmente más eficiente, manteniendo una viabilidad económica comparable y mostrando alto potencial de mejora futura. Ya. Voy a ponerle pausa. Análisis de sensibilidad. 4.5.1. Efecto de la presión del fluido de trabajo en el proceso propuesto. La figura 5 muestra el efecto de la presión del fluido de trabajo del ciclo ORC sobre la destrucción de exergía en el intercambiador E100 evaporador y la turbina K101. Se observa que a medida que aumenta la presión de fluido operativo en el ORC, la destrucción de exergía en la turbina K100 aumenta, mientras que la destrucción de exergía
en el evaporador E100 disminuye. El incremento de la presión del fluido de trabajo incrementa la diferencia de presión en la turbina, lo cual genera mayor destrucción exergética en estos componentes. Por otro lado, al aumentar la presión, también aumenta la temperatura del fluido a la salida del evaporador, lo que mejora la recuperación de calor en el intercambiador y reduce la pérdida de energía en el sistema. Las figuras 6 y 7 muestran el efecto de la presión del fluido del ORC sobre el consumo específico de energía SEC y la eficiencia exergética total del proceso propuesto, respectivamente. Con el aumento de la presión de operación en el ciclo ORC, el SEC disminuye debido al incremento de la potencia generada por la turbina K101. En consecuencia, la eficiencia exergética total aumenta, lo que demuestra una relación inversa entre la eficiencia exergética y el consumo específico de energía. Efecto del caudal de gas de alimentación en el proceso propuesto. La figura 8 muestra el efecto del caudal de gas de alimentación sobre el caudal de refrigerante requerido. Se observa que al aumentar el flujo de gas de alimentación, el caudal del refrigerante mixto en el ciclo de liquefacción también debe incrementarse. De no ajustarse este parámetro, el gas natural no se licuaría completamente en el intercambiador principal, lo que reduciría la producción total de GNL. Asimismo, la figura 9, no mostrada aquí, presenta el efecto del caudal de gas de alimentación sobre la potencia del compresor K100, la tasa de transferencia de calor en el evaporador y la potencia generada por la turbina. Los resultados indican que al aumentar el flujo de gas de alimentación, aumenta el consumo de potencia del compresor, aumenta la transferencia de calor en el E100 y se incrementa la capacidad de generación de potencia en la turbina K101. El balance masa-energía del compresor K100 demuestra que el consumo de potencia es directamente proporcional a la masa del refrigerante comprimido. Por tanto, al incrementarse el flujo del refrigerante mixto, el consumo energético del compresor también aumenta. Además, un mayor caudal de refrigerante implica que se utiliza más fluido de trabajo en el evaporador del ORC para alimentar la turbina K101, incrementando así la tasa de transferencia de calor entre el fluido caliente salida del compresor y el fluido frío salida de la bomba en el intercambiador E100. En resumen, al aumentar tanto el flujo de refrigerante mixto como el flujo de gas de alimentación, el fluido caliente entra al evaporador del ORC con mayor energía térmica, aumentando la capacidad de producción total del sistema. Efecto de la presión de expansión sobre el consumo de potencia y la eficiencia exergética. Después de pasar por el intercambiador principal, el refrigerante mixto se expande a través de una válvula Joule-Thomson utilizada para enfriar y licuar el gas natural. Por tanto, la presión de expansión es un parámetro clave que afecta tanto al consumo de energía del compresor K100 como la eficiencia exergética global del proceso. La figura 10 muestra el efecto de la presión de expansión del refrigerante mixto sobre el consumo de potencia del compresor K100. Se observa que al aumentar la presión de expansión, el consumo de potencia del compresor disminuye, ya que la diferencia de presiones entre la entrada y la salida del compresor se reduce. La figura 11 muestra el efecto de la presión de expansión del refrigerante mixto sobre el consumo de potencia del compresor K100. Se observa que al aumentar la presión de expansión, el consumo de potencia del compresor disminuye, ya que la diferencia de presiones entre la entrada y la salida del compresor se reduce. La figura 11 muestra el efecto de la presión de expansión sobre la eficiencia exergética total de los procesos SMR convencional y SMR propuesto. Con el incremento de la presión de expansión, la eficiencia exergética total se eleva para ambos procesos, aunque el proceso propuesto presenta valores superiores debido a su menor consumo de energía. En este diseño, el uso del BOG gas de ebullición permite reducir en un 20% el flujo del refrigerante mixto, lo que disminuye el trabajo requerido para la expansión del mismo y mejora el rendimiento termodinámico.
Análisis de curvas compuestas. La figura 12 presenta las curvas compuestas del intercambiador de calor principal. Estas curvas muestran la variación de la temperatura en función del calor transferido para las corrientes caliente y fría dentro del intercambiador. Las curvas compuestas son una herramienta clave para evaluar la eficiencia de la transferencia térmica. Para un proceso de liquefacción eficiente, las curvas caliente y fría deben aproximarse lo más posible, minimizando las diferencias de temperatura y reduciendo el consumo energético. Los resultados demuestran que el intercambiador principal presenta un buen desempeño térmico en el proceso propuesto. Tras el análisis de sensibilidad de los parámetros operacionales más relevantes, se concluye que al aumentar la presión del fluido de trabajo, el consumo específico de energía disminuye, la eficiencia exergética aumenta y el sistema puede operar de manera más eficiente hasta alcanzar presiones cercanas a la crítica del fluido. Además, el caudal de refrigerante mixto debe ajustarse en proporción al caudal del gas de alimentación, garantizando que el gas natural se licúe completamente y se maximice la recuperación de GNL. Conclusiones. En este estudio se propuso un nuevo proceso de liquefacción de gas natural basado en el método SMR que mejora la eficiencia exergética y reduce las emisiones de dióxido de carbono en comparación con el proceso SMR convencional. Los principales resultados y hallazgos son los siguientes. El uso de la energía del gas de ebullición en el intercambiador principal permitió una reducción del 16.5% en la carga térmica duty del sistema. La incorporación del BOG redujo el caudal refrigerante mixto, disminuyendo los costos operativos del proceso propuesto respecto al convencional. Si se mantiene igual el caudal de refrigerante que en el proceso convencional, la producción de GNL en el nuevo diseño aumenta en un 2.9%. La recuperación de energía térmica mediante el ciclo ORC incrementó la eficiencia exergética en 14.7%. La generación de potencia en el ORC redujo el consumo específico de energía en 27%, lo que además disminuyó las emisiones directas de CO2. Los estudios económicos mostraron que el costo total anualizado del proceso propuesto es solo ligeramente mayor al del proceso convencional, diferencia atribuida al costo de inversión fija. En conjunto, el proceso propuesto demostró mejoras significativas en los aspectos energético, exergético y ambiental, con un aumento en la producción anual de GNL. Por tanto, se concluye que el proceso propuesto es técnicamente viable, termodinámicamente más eficiente y económicamente competitivo frente al proceso SMR tradicional, con potencial de optimización adicional en futuras investigaciones. Y bueno, eso sería todo. Y las referencias.